Nosotros todos tenemos un llamado de Dios, un llamado del Señor Jesucristo. ¿Y por qué el título? El Señor confirma tu llamado. Porque muchas veces, a pesar de haber sentido el llamado de Dios en nuestras vidas, a pesar de muchas veces estar haciendo la obra de Dios, estar haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas, muchas veces nos distraemos y nos salimos del llamado de Dios, nos salimos del propósito de Dios en nuestras vidas. Es triste decirlo, sí, pero hay que reconocer que somos seres humanos y como seres humanos fallamos. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Por tanto, amados hermanos, amados amigos, es tiempo de que reflexionemos. Si le hemos fallado al Señor, es el momento de regresar a Él. Si hemos descuidado el propósito de Dios en nuestras vidas, es el momento de enderezar nuestros caminos y nuestras veredas. No importa las veces que hayas fallado, no importa las veces que hayas tropezado, no importa inclusive si has caído, pero hoy el Señor te dice, yo restauro el llamado que te he hecho. Si has caído, el Señor hoy se presenta delante de ti para decirte, aquí estoy para levantarte. Sí, amado hermano, ahora depende de nuestra voluntad, de que extendamos la mano a Cristo Jesús, pues ya Él tiene su mano extendida para que tú y yo la sujetemos y Él nos levante. Gloria al Señor. Quiero compartirles una pequeña porción de una alabanza con la cual vamos a reflexionar en ella y luego continuamos con la palabra de Dios. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré.
Sí, amados hermanos, la diestra del Señor nos ha traído hasta aquí. Y si la diestra del Señor te ha traído hasta aquí, no puedes callar. No puedes callar. Debes de permanecer predicando el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Debes permanecer haciendo la obra de Dios. Debes permanecer, cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Hay un llamado en tu vida. Hay un propósito de Dios en tu vida. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponda hacer para cumplirle a Dios en el llamado, para cumplirle a Dios en su propósito. Sabemos de que no es fácil, pero si nos dejamos llevar por la mano del Dios Altísimo, si nos dejamos sujetar por la diestra del Señor Jesucristo, saldremos más que vencedores. Les quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, donde el Señor Jesús le hace el llamado a Pedro. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miramos la actitud de estos dos hombres. Dejando las redes, siguieron al Señor Jesús. Dejando su oficio natural, lo abandonaron y siguieron al Señor Jesucristo. De la misma manera es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Hoy debemos abandonar todo aquello que acostumbrábamos a hacer para seguir a Cristo Jesús. Porque en tu vida hay un llamado de Cristo Jesús. En tu vida está el propósito de Dios. Pero tenemos que poner nuestro empeño, nuestra voluntad para cumplir con este llamado y para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Pedro, dejándolo todo, siguió a Cristo Jesús. No sé qué tengas tú que dejar en tu vida, pero lo que tengas que dejar, déjalo por el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el camino, habiendo aceptado el llamado de Dios, muchos tropiezan, muchos se distraen, muchos abandonan ese llamado, arrastrados por muchas razones, arrastrados por los placeres de este mundo, arrastrados inclusive por los miedos, por los temores. Pero si has fallado, hoy es el momento en que el Señor tiene aún su mano extendida, diciéndote, yo estoy aquí para restaurarte, yo estoy aquí para levantarte. Pedro fue llamado por el Señor Jesús, pero Pedro falló. Y tú y yo no estamos ajenos a que en cualquier momento podamos fallar, o inclusive si ya no hemos fallado antes. De todas maneras, el llamado de Dios está vigente para tu vida y para mi vida. No importa si has fallado, si has tropezado, si has caído. El Señor hoy restaura ese llamado que hay en tu vida. Miremos la siguiente porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26. Y dice así esta palabra de Dios, la cual he titulado El fracaso de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después,
Acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Miramos aquí la manera en que Jesús, después de haber llamado a Pedro, un poco tiempo después, conociendo ya Pedro el caminar de Jesús, conociendo Pedro los milagros de Jesús, conociendo Pedro, inclusive cuando Pedro estaba negando a Jesús, Jesús iba a la cruz a pagar por los pecados de Pedro. Pero Pedro lo estaba negando, mas sin embargo Jesús iba a derramar su sangre, su poderosa sangre, para limpiar los pecados de Pedro, como también limpió tus pecados y limpió mis pecados. ¿De qué manera tú y yo hoy negamos a Cristo Jesús? ¿De qué manera tú y yo hoy le fallamos a Cristo Jesús? Cuando damos un mal testimonio de vida, allí estamos negando al Señor Jesucristo. Cuando mentimos, fornicamos, engañamos, etcétera, etcétera, estamos engañando al Señor Jesús y por ende estamos fracasando en el llamado que Él nos haya hecho. Pero hoy, mis amados hermanos, delante de ti, delante de mí está el Señor con su mano extendida para levantarnos, para restaurar el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Aún estamos a tiempo, amados hermanos, amados amigos, de resarcir el error que hemos cometido, de resarcir el momento en que nos hemos desviado del llamado del Señor. Hoy lo podemos hacer de la mano de Cristo Jesús. Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Cuántas veces lo has negado tú? ¿Cuántas veces lo he negado yo? No sabemos. Pero de que le hemos fallado, le hemos fallado. Por lo menos soy consciente de que yo sí le he fallado al Señor. Gloria a Dios. Miremos lo siguiente. Pedro, un pescador profesional. Pedro, conocedor de los mares, experto en las redes. Y de allí lo saca el Señor Jesús y le dice: ya no vas a ser pescador de peces, porque yo haré de ti un pescador de hombres. Pero cuando Pedro se siente en el fracaso, se siente que le falló al Señor, Pedro regresa nuevamente a la barca, al mismo lugar donde el Señor lo encontró, al mismo lugar donde Pedro lo había dejado todo para seguir al Señor. Pedro regresa al mismo lugar donde el Señor le había hecho el llamado. Miremos la siguiente porción de la palabra de Dios. Regreso de Pedro a su antigua vida. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando tú te alejas del propósito de Dios, cuando tú te alejas del llamamiento del Señor Jesucristo, por más que tú te esfuerces, no verás frutos. Cuando tú crees que puedes hacer las cosas bajo tu voluntad y bajo tu propia inteligencia, el fracaso es eminente. Por mucho que tú te esfuerces, lo único que vas a encontrar es desaliento. Lo único que tú vas a encontrar es fatiga, porque no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás cumpliendo con tu llamado. Y por más que te esfuerces, no vas a
encontrar frutos como tú los esperas. Cuando hacemos nuestra voluntad y nos apartamos de la voluntad de Cristo Jesús, nos convertimos en unos fracasados. Sí, mis amados hermanos, Pedro regresó a su vida antigua. Regresó a hacer aquel oficio que él había hecho durante toda su vida. Pedro conocía las aguas, sabía lo que era tirar las redes al mar, sabía lo que era pescar. Pero cuando no está haciendo la voluntad de Cristo Jesús, pasó toda una noche sin pescar absolutamente nada. Porque la palabra de Dios no miente. Cuando ella dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sí, amado hermano, si tú te separas de Cristo Jesús, tus esfuerzos serán infructuosos. Verás de que por más que te esfuerces, por más que trabajes, los frutos no se dejarán ver. Pedro, siendo un pescador profesional, experimentado en la pesca, pasa toda una noche sin pescar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo la voluntad del Señor Jesucristo. Continuamos con la palabra de Dios. Cuando haces la voluntad del Señor, triunfas. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por la gran cantidad de peces no podían sacar la red. Amados hermanos, cuando tú y yo cumplimos la voluntad de Cristo Jesús, los frutos se verán de una manera sobrenatural. Los frutos tú los vas a ver de una manera abundante, de tal manera que quedarás asombrado, que con tan poco esfuerzo los frutos son abundantes. Aquí Pedro y los otros discípulos solo necesitaron de tirar la red una vez más. Y en esa vez más que tiraron la red, después de haber pasado toda una noche infructuosa, vieron los frutos abundantemente. De tal manera que no podían sacar la red a causa de la cantidad de los peces, con una sola vez que la tiraron. Pero en esta ocasión la tiraron bajo la palabra y el poder de Cristo Jesús. Esta vez la tiraron bajo la dirección de Jesucristo. Y si tú permites que sea Cristo Jesús quien dirija tus pasos, quien dirija tu vida, quien dirija tu caminar, verás frutos abundantes alrededor de tu vida. Por eso, amado hermano, no importa si le has fallado, no importa si has tropezado, y aún no importa si has caído, el Señor quiere restaurar el llamado que te ha hecho. El Señor quiere restaurar el llamado que ha hecho a nuestras vidas. El Señor quiere restaurar el propósito de Dios en nosotros. La mentira del diablo es que ya no somos merecedores porque hemos fallado. Ahora somos indignos porque le hemos fallado. Pero quiero decirte que el amor de Cristo Jesús para contigo y para conmigo es tan grande que Él no mira tus fallas, Él no mira mis fallas. Solamente un amor ágape como el de Cristo Jesús, un amor ágape como el del Padre Celestial, nos levanta y nos restaura y establece nuevamente en nosotros el llamado que ha hecho a nuestras vidas. Ahora viene
lo más asombroso de esta palabra de Dios, y es la manera como el Señor Jesús restaura el llamado de Pedro. Miremos la siguiente porción de la palabra de Dios. Juan capítulo 21, los versos del 14 al 19. La he titulado La restauración de Pedro. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Aquí vemos la restauración que el Señor le hace a Pedro. Después de estas tres preguntas, vuelve Jesús y le dice: sígueme. Sí, amados hermanos, amados amigos, hoy nuevamente el Señor Cristo Jesús nos está diciendo: sígueme. Has caído, pero sígueme. Levántate y sígueme. Has fracasado, yo restauro tu llamado. Has tropezado, no importa, pero sígueme. Porque el Señor Jesús, por su infinita misericordia y por su infinito amor, Él borra nuestros fracasos, Él borra nuestros tropiezos, Él borra inclusive nuestras caídas. Porque el llamado que Él te hizo, Él lo restaura en esta noche. Si tú lo crees, da un fuerte amén, un gloria a Dios, un aleluya. Pero algo que salga de tu corazón, que glorifique el nombre de Cristo Jesús, porque Él quiere restaurarte. De la misma manera como restauró el llamado a Pedro, hoy nos está diciendo a nosotros: te voy a restaurar el llamado que te hice. No importa que te hayas desviado, no importa que hayas tropezado, no importa que hayas caído, hoy yo te levanto y te restauro. Amén. Gloria a Dios. En estas tres preguntas que el Señor le hace a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? La primera le dice: apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los cristianos que están empezando en la fe. Porque el corderito es aquel hijo de la oveja menor de 1 año. Pero en la segunda oportunidad le dice: pastorea mis ovejas. Y en la tercera oportunidad le dice: apacienta mis ovejas. Ese es ya el cuidado. Ahora es para aquel cristiano maduro, adulto, pero que ha descuidado su llamado, como tú y yo también lo hemos descuidado. El Señor Jesús ahora nos está invitando al amor, porque Él llevó con estas tres preguntas que le hizo a Pedro, con estos tres interrogantes, lo que hizo fue llevar a Pedro a ese amor ágape, a ese amor verdadero de Dios Padre, que ese es el amor que Cristo Jesús quiere que tú y yo tengamos en nuestros corazones, un amor incondicional por el prójimo. Te quiero recordar los 2 primeros mandamientos que están en la Biblia. Dice así la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Has descuidado tu primer amor? Hemos descuidado en cualquier momento de nuestras vidas nuestro primer amor. Ese amor incondicional al Dios eterno, que nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente. Y yo le añado: y con todo nuestro ser. Pero en las tres preguntas que Jesús le hace a Pedro, le pregunta: si tú me amas. Si tú me amas, Pedro, debes demostrar este amor en el prójimo. Si tú me amas, Pedro, debes demostrar este amor en el necesitado. Si tú me amas, Pedro, debes demostrarlo inclusive en tus enemigos. Porque él no le dijo: si tú me amas, haz esto por mí, sino por los corderos, por las ovejas. ¿Y quiénes son esos corderos, esas ovejas? Es todo aquel que está alrededor tuyo, teniendo necesidad de Dios. Es todo aquel que está alrededor tuyo, teniendo sed y hambre de la palabra de Dios. Es todo aquel que está alrededor tuyo, que está perdido en el pecado. Es todo aquel que está alrededor tuyo, que hoy desea un abrazo tuyo, una oración tuya. Es en él, en ese prójimo necesitado que está cerca de ti, es en él donde tú debes depositar todo el amor que sientes por Cristo Jesús. Quiero concluir con la siguiente porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, los versículos del 37 al 40. El verdadero servicio. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios por esta preciosa palabra. ¿Le quieres servir al Señor Jesús? Si le quieres servir de todo tu corazón, debes amar al prójimo. Debes amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Porque en el amor está el servicio a Cristo Jesús. En esta última porción de la palabra vemos de que el Señor claramente nos dice que cualquier servicio que hagamos al prójimo es a Él mismo quien estamos sirviendo. Amén. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi propia vida. Finalizo compartiéndote esta adoración a Dios. En que solo te sostiene la palabra que escuchaste el día en que te llamó. Cuando Dios te dijo: ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo
Cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Si no fuera porque Dios me ha escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz.